La existencia de estos puntos singulares aislados nos permite a nosotros introducir el concepto de residuo. Entonces vamos a ver lo siguiente. Sea z sub 0 un punto singular aislado de la función compleja f de z. ¿Qué significa que sea un punto singular aislado? Lo voy a repetir. Es decir, la función f de z es analítica en el círculo o en algún círculo, si somos rigurosos, z menos z sub 0 menor que r. Este círculo no contiene el z sub 0, por eso es que no tenemos el igual acá. ¿Está bien? Entonces, el punto z sub 0 está excluido, del cual excluimos el punto z sub 0. Entonces, esto es lo que acabamos de ver. Esa es la definición de punto singular aislado, aquel que si nosotros lo sacamos, la función se vuelve analítica. La función se vuelve analítica. Entonces, aquí viene una definición. Se denomina residuo de la función f de z en el punto z sub 0 a la integral siguiente. Aquí vamos a tener 1 sobre 2 veces pi y integral a lo largo de L de f de z de dz. A esta integral se le denomina residuo y se le denota de la siguiente manera. Residuo z igual a z sub 0 de f de z. Jóvenes, en algunos textos ustedes lo encuentran de la siguiente forma. Residuo f, z sub 0. Son notaciones. Nosotros vamos a utilizar esta notación la primera que hemos colocado. Esta es nuestra expresión número 11, el día de hoy. Aquí es importante remarcar lo siguiente, donde L es un contorno cerrado dentro del círculo z menos z sub 0 menor que r, orientado en sentido antihorario y que contiene al punto z sub 0. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos. Muy bien, esa es la definición de residuo. Entonces,
de lo visto en los casos A, B y C, si nosotros tenemos de que el f de z es igual a la sumatoria k igual a menos infinito hasta más infinito c sub k, z menos z sub 0 a la k, con, aquí nosotros tenemos z menos z sub 0, r, entonces vamos a tener de que el residuo de esta función f de z, cuando z es igual a z sub 0, es igual a c de menos 1. Es decir, todo se reduce a que si yo tengo la función y quiero hallar su residuo en un punto, tengo que hallar su serie de Lorentz con respecto a ese punto. ¿Está claro? Por potencia de z menos z sub 0. Entonces, eso es, digamos, el camino. Solo tengo que hallar el desarrollo de la serie de Lorentz. El problema viene en ese sentido. El solo tengo que hallar. No siempre es posible hallarlo, no siempre es muy es simple hacerlo. ¿Está bien? Pero para un punto singular cualquiera se cumple esto que está acá. Sea un punto singular evitable, un polo o un punto singular especial. Siempre se cumple esto. Veamos lo siguiente. En particular, si nuestro punto z sub 0 es un punto singular evitable, si es evitable significa que nosotros podemos redefinirlo y hacer de que la función sea analítica en todo ese círculo. Y por lo tanto, si es analítica en todo el círculo, tenemos en este caso es igual a 0. Este es el caso más sencillo. Si es evitable, la función es analítica, entonces el residuo es igual a 0. Si no es posible o es muy difícil desarrollar f de z en una serie de Lorentz, veamos otros métodos. Es decir, nosotros podemos hallar el residuo por medio de hallar el desarrollo en la serie de Lorentz. Solamente necesitamos hallar el desarrollo, es más, ni siquiera tenemos que hallar toda la serie. Solo nos interesa hallar el c de menos 1. Pero es posible que eso sea muy complicado. Si es muy complicado, vamos a ver algunos otros métodos. Entonces, vamos a ver algunos casos. Vamos a poner letras. Un primer caso. En vez de letras voy a poner así. Y. Sea de que nosotros tenemos z igual a z sub 0 y este es un polo de orden m mayor o igual a 1. Entonces, si es un polo de orden m, nosotros vamos a tener lo siguiente, que el f de z
es igual a la sumatoria k igual a 0 hasta el infinito, c sub k, z menos z sub 0, elevado a la k, más la sumatoria k igual a 1 hasta m, c de menos k, z menos z sub 0 a la menos k. Eso es lo que nosotros tenemos, 3. ¿Está bien? Entonces, aquí es importante mencionar que los c de menos m son diferentes de 0. Tal vez no todos, pero el c de menos m, el último, el final, sí. De todas maneras es diferente de 0. Entonces, lo que nosotros hacemos es lo siguiente. Multiplicamos esta expresión 13 por z menos z sub 0 elevado a la m. Entonces, ¿qué es lo que obtenemos en este caso? Obtenemos z menos z sub 0 elevado a la m por f de z es igual. Voy a escribirlo en orden inverso. ¿Está claro? Tengo el c de menos m más el c de menos m más 1 por z menos z sub 0 más así sucesivamente hasta el c de menos 1 z menos z sub 0 a la m menos 1 más la sumatoria k igual a 0 hasta el infinito c sub k z menos z sub 0 a la k más m. Eso es lo que nosotros tenemos en este caso. Bien. Esta es nuestra expresión 14. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Derivamos la expresión 14. Pero m menos 1 veces. M menos 1 veces. Entonces, al derivar, la primera vez se va esto, la segunda vez se va esto, la tercera vez, al derivar la m menos 1 veces, se va esto, se convierte en el m menos 1 factorial. ¿Está bien? A la m menos 1 factorial. Y nos queda el c menos 1. Es decir, solamente nos queda el c menos 1 por el m menos 1 factorial. Al derivar m menos 1 veces, aquí voy a obtener lo siguiente. Entonces, y tomamos límite. ¿Qué significa? Lo que vamos a tener es lo siguiente. Límite, cuando el z tiende a z sub 0, de la derivada m menos 1 de z menos z sub 0 a la m por f de z, esta derivada con respecto a z a la m menos 1, esto va a ser igual. Al momento que nosotros, todos estos se fueron, solo nos quedó este, y al tener esto, simplemente obtengo de nuevo f1, y al momento de que nosotros tomamos el límite, todos estos se van a ir. Entonces aquí nos va a quedar m menos 1 factorial c de menos 1. ¿De dónde? Nosotros tenemos lo siguiente, de que el residuo de z menos z sub 0 o z igual a z sub 0 de f de z, que es igual a c menos 1, es igual a 1 sobre m menos 1 factorial, el límite
cuando z tiende a z sub 0 de la derivada m menos 1 de z menos z sub 0 a la m f de z de z a la m menos 1. 15. Entonces, jóvenes, nosotros de esa forma hemos hallado el residuo. ¿Está claro? Es decir, tenemos que multiplicar la función por z menos z sub 0 a la m y derivarlo m menos 1 veces. Una vez que lo hemos hecho, hallamos el límite y hallamos el residuo. ¿Eso ha quedado entendido? Sí, profesor. Muy bien. Vamos a ver un caso particular que se desprende de esto. Sí, dígame. Cuando el punto singular es evitable, el residuo de Fz es igual a 0, pero ¿eso es antes o después de redefinir el z sub 0? Si es evitable, nosotros siempre lo vamos a redefinir. El residuo no se puede calcular antes de redefinirlo. Lo que pasa es lo siguiente. Si es evitable, es como cuando tenemos nosotros un límite. Por ejemplo, así es simple. X cuadrado menos 1 sobre X menos 1. ¿Está bien? El límite cuando X es igual a 1. ¿Esto es igual a cuánto? Es igual a 2. ¿Por qué? Primero elimino la indeterminación y después reemplazo. ¿Está claro o no? Con el residuo estoy haciendo lo mismo. Tengo que en z sub 0 tengo una indeterminación. Entonces primero elimino la indeterminación y después lo reemplazo. Y hallo el valor que tiene la función cuando el x es igual a 1. ¿Está entendido la idea, el concepto? Entonces, más allá que redefinir, estoy hallando justamente qué es lo que pasa en este caso. Muy bien. Veamos. Profesor. Sí, dígame. ¿Podría volver a explicar qué pasó con la sumatoria de k igual 0 hasta infinito? Esa parte de allí. Ya. Si yo derivo m menos 1 veces, voy a obtener, m menos 1 veces, voy a obtener aquí lo siguiente. La sumatoria, k igual a 0 hasta el infinito. Voy a obtener algo así, mejor. F1 de z multiplicado por z menos z sub 0. Y por alguna constante a, que normalmente son los factoriales que van apareciendo. ¿Está claro? Asumamos que puedo ponerlo todo eso como un solo valor. Entonces, el único que es diferente de 0 cuando reemplazo z igual a z sub 0 es el c sub 0. ¿Está bien? Obtengo c sub 0. Si reemplazo aquí z menos z sub 0, se hacen todos ceros menos c sub 0. Pero esto es 0. Entonces también desaparece ese c sub 0 cuando tomo el límite. ¿Está entendido? Sí, profesor. Gracias. Muy bien. Entonces, ahora sí, ¿quedó claro con esto? Muy bien, continuemos. Como les decía, vamos a ver un caso particular de este, el cual consiste en lo siguiente. Si nosotros tenemos de que
f de z es igual a phi de z sobre un psi de z, donde, en primer lugar, phi de z sub 0 es diferente de 0 y phi de z tiene un cero simple en z igual a z sub 0. Jóvenes, ¿qué significa que tenga un cero simple? Eso va a significar de que phi de z sub 0 es igual a 0, pero phi prima de z sub 0 es diferente de 0. A ver, que tenga un cero simple significa que phi de z es igual a z menos z sub 0 por, vamos a ponerle un chi de z, donde este chi de z sub 0 es diferente de 0. Entonces, si yo reemplazo z igual a 0, se hace 0. Pero si yo, por ejemplo, aquí derivo, ¿qué es lo que voy a tener? Psi prima con respecto a z, esto va a ser igual, la derivada de esto, voy a tener chi de z más z menos z sub 0 por chi prima de z. Si yo esto lo igual, reemplazo z igual a 0, esto se hace 0, pero esto ya es diferente de 0. ¿Está claro? Eso es lo que se está mencionando acá. Entonces, eso significa que tenga un cero, un polo simple. ¿Está bien? En este caso, nosotros vamos a poder afirmar que z igual a z sub 0 es un polo simple de nuestra función f de z. Entonces aplicamos lo que acabamos de ver. De 15, nosotros vamos a tener lo siguiente. De que el residuo, cuando z es igual a z sub 0 de f de z, va a ser igual al residuo cuando z es igual a z sub 0 de phi de z sobre psi de z. Esto es igual al límite cuando z tiende a z sub 0 de z menos z sub 0 a la 1, porque es un polo simple, no necesito ponerlo, phi de z sobre psi de z. Esto va a ser igual a lo siguiente. El límite cuando z tiende a z sub 0 de phi de z sobre psi de z sobre z menos z sub 0. ¿Está bien? Es decir, esto ha pasado a dividir. Pero voy a hacer lo siguiente. Aquí voy a poner menos psi de z sub 0. El psi de z sub 0 lo puedo colocar, no me afecta en nada porque es igual a 0. Entonces, al momento que yo tomo el límite, al tomar el límite, vamos a obtener lo siguiente. Esto va a ser igual a phi evaluado en z sub 0 dividido sobre psi prima evaluado en z sub 0, porque el límite de esto no es otra cosa que la derivada de la función psi. Por lo tanto, en este caso, nosotros tenemos que el residuo, cuando z es igual a z sub 0 de f de z, que es igual a c de menos 1, es igual a phi evaluado en z sub 0 dividido sobre la derivada de psi evaluado en z sub 0.
Este es un caso particular, vuelvo a repetir, del caso anterior, sin embargo, nos es sumamente práctico. Muy bien, vamos a ver algunos ejemplos. Ahora sí, el ejemplo 2. Hallar el residuo de la función. Aquí vamos a tener f de z, que es igual a seno cuadrado de z sobre coseno de z. En el punto z igual a pi medios. Muy bien. En este caso, nosotros tenemos de que nuestro f es z, seno al cuadrado de z, dividido sobre el coseno de z. Donde podemos nosotros decir de que phi de z es igual al seno cuadrado de z y coseno de z es igual, o en todo caso psi de z es igual a coseno de z. Muy bien. En este caso, en pi en z igual a pi medios, tenemos un polo simple. Dado que se cumple lo siguiente: phi de pi medios es igual a 1, el cual es diferente de 0. Psi de pi medios es igual a 0 y psi prima de pi medios es igual a menos seno de z, o seno de pi medios, que es igual a menos 1 diferente de 0. Por eso, jóvenes, es importante la definición que les di acá de qué significa que sea polo simple. ¿Está claro? Esa es la forma en que nosotros lo verificamos. Entonces podemos aplicar la expresión 16. Por lo tanto, al usar la expresión 16, obtenemos que el residuo cuando z tiende a pi medios de f de z es igual a phi de pi medios sobre psi prima de pi medios es igual a 1 sobre menos 1 igual a menos 1. Listo. ¿Quedó entendido, jóvenes? Veamos otro ejemplo. Hallar el residuo de la exponencial de 1 sobre z en z igual a 0. Aquí nosotros vamos a utilizar el desarrollo en serie de Lorentz. Tenemos que esta exponencial de 1 sobre z
es igual a 1 más 1 sobre z más 1 sobre 2 factorial z al cuadrado más y así sucesivamente. Entonces, z igual a 0 es un punto singular esencial. Porque tengo infinitos términos, este es F2, jóvenes, tengo infinitos términos que se hacen infinitos, o sea, se hacen singulares. Por lo tanto, aquí simplemente decimos lo siguiente: el residuo, cuando z es igual a 0, de esta función exponente de 1 sobre z, es igual a c de menos 1, y el c de menos 1 es el coeficiente que acompaña al z a la menos 1, y ese coeficiente es igual a 1. Es decir, cuando tenemos un punto singular esencial, por lo general, el camino es hacer el desarrollo de la serie de Lorentz. Hacer el desarrollo de la serie de Lorentz. Veamos otro ejemplo. Hallar el residuo de la función y vamos a tener la siguiente función: f de z, que es igual a 1 sobre z menos 2 al cuadrado por z menos 3 respecto al punto z igual a 2. En este caso, z igual a 2 es un polo de segundo orden. El punto dado es un polo de segundo orden. Entonces, ya que es un polo de segundo orden, de la fórmula 15 obtenemos que el residuo cuando z es igual a 2 de f de z es igual al límite cuando z tiende a 2 de la derivada con respecto a z, es un n-1 siempre. Y aquí tenemos z menos 2 al cuadrado f de z. Esto va a ser igual. Al momento que nosotros derivamos, solamente nos queda el límite cuando z tiende a 2 de la derivada con respecto a z de 1 sobre z menos 3. Esto va a ser igual al límite cuando z tiende a 2. La derivada en primer lugar va a ser menos 1 sobre z menos 3 al cuadrado, lo cual nos da el z es igual a 2, tengo menos 1 al cuadrado es 1 y menos 1 entre 1 es simplemente menos 1. Y esa es la respuesta en este caso. Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? Profesor, en ese caso 3 también es un punto singular, en el ejemplo 4. Sí, también es un punto singular, pero no me piden con respecto a 3. Ah, sí, claro, pero también es un punto singular, ¿no? También es O sea, un se punto... podría desarrollar de la misma forma, pero en ese caso el límite tendiendo a 3. Claro, en este caso podríamos utilizar la expresión, la fórmula 16. A ver, vamos a tener el residuo en z igual a 3. Tendríamos aquí, a ver,
phi de z es igual a z menos 2 a la menos 2. ¿Está bien? Y aquí nosotros tenemos que phi de 3 es diferente de 0. ¿Correcto? Listo, tenemos 1. El psi de z es igual a z menos 3 a la menos 1 y su derivada, ¿qué es lo que tendríamos en su derivada? Si derivamos phi' de z es igual al menos 1 baja, tenemos menos z menos 3 a la menos 2. Ah, no, disculpen, me estoy equivocando, no es menos 1. Porque es solamente la parte que está abajo. Entonces, al momento que derivamos, su derivada nos da simplemente 1. Ok, entonces es un punto, es un polo de primer orden. El z igual a 3 es un polo de primer orden. Entonces, en este caso, tendríamos que el residuo, cuando z es igual a 3, de f de z va a ser igual a el límite cuando z tiende a 3 de phi de z sobre psi' de z. Y esto va a ser igual a 1 a la menos 2, simplemente es igual a 1, sobre 1 igual a 1. Listo. ¿Quedó claro, jóvenes? Sí, profesor. Si es que nos piden el residuo con respecto a uno y otro, entonces tenemos que hacer los dos. En este caso, el problema solo nos pedía con respecto a 2. Esto lo voy a mantener aquí simplemente para que lo tengan como referencia, pero vuelvo a repetir, no es parte de este problema. Muy bien, entonces esto es la definición de residuo y cómo se calcula para los puntos singulares aislados.